Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando nuevamente con la escritora Ana Catania en esta parte 4 de libros recomendados de Ana. Bueno, Ana, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Gracias, Mauro, por invitarme nuevamente. Vamos con la temporada 4 de los recomendados, de los libros recomendados. No, increíble, la verdad siempre es un honor, recomendar siempre joyas, así que bueno, Anita, como siempre un placer tenerte acá, así que vamos con todo. Vamos, Mau, te cuento el criterio que elegí. Eh, Estuve seleccionando libros que leí, bueno, de la última vez que nos reunimos, que fue creo que en abril. En el medio estuvo la FED, la Feria de Editores, eh, a la que, bueno, suelo ir. También hice algunas compras previos y posterior a la FED. Y dije, bueno, seleccioné 10 libros que leí a partir de, vamos a decir, mayo a esta parte, escritos por mujeres. Se dio esta selección de escritoras Perfecto. y como nos gusta hacer, viste, de ir variando en el género, un poco de poesía, un poco de libro de cuento, novela, ensayo autobiográfico, crónica, hacer algo variado para compartir con los lectores y con los espectadores de Entrevidas TV. ¿Te pasa mucho esto? Bueno, vos das talleres, muchos talleres. ¿Te pasa mucho esto de, bueno, lees un libro y ya te dispara, bueno, esto me va a servir para después trabajar en el taller? ¿Te pasa muy seguido eso? Sí, de hecho, uno de los libros, bueno, dos de los libros de cuentos que te voy a mostrar en un ratito, ya una de las autoras la he trabajado, pero otra no, y ya pensé en un taller donde incluirla y con qué galaxia de escritoras podría ir, así que sí, pasa, sobre todo cuentos porque es lo que más trabajo en talleres, pero estoy abriendo hacia la novela corta, y tal vez algunos textos que yo digo híbridos. Me gustaría en el verano dar algo con respecto, ¿no?, a este género híbrido que puede ser el ensayo personal o la crónica, pero sí, estoy siempre a la búsqueda de algo que pueda ingresar dentro de los talleres. Perfecto, vamos, arrancamos, así, bueno, así no nos quedamos sin tiempo. Y empiezo por una autora que sé que vos también estás en la Sí, búsqueda de, que es Shirley sí. Jackson, y a quien, como te decía, la he incluido en talleres de cuentos porque me parece esto, ¿no? Una cuentista notable eh, estadounidense. Esta edición de cuentos escogidos la tenía pendiente. Esta editorial es Minúscula, y de Minúscula yo había conseguido hace varios años, cuando estaba en Barcelona, una novela de Shirley Jackson que adoro, que se llama Siempre hemos vivido en el castillo. Sí, la Y leí. después había leído, ¿te gustó? Sí, me encantó. A mí también. Y Creo también que tiene, Reloj de Sol también me gustó mucho. sí. Y sabes que siempre que hemos vivido en el castillo, para mí tiene uno de los mejores inicios de novela que he leído. O sea, si me tienen que decir como de los mejores inicios, que bueno, a veces uno no los tiene tan ahí memorizados, pero es uno de los mejores inicios de novela, sin dudas. Y tiene también uno de los mejores cuentos, un cuento polémico, un cuento eh, de esos también que se han vuelto icónicos, como de culto, que es La Lotería, de Lottery. eh, y es un cuento que yo leí de adolescente en inglés, calculo que entendí poco y nada cuando lo leí, y después lo retomé en alguna antología, y más adelante lo incluí en talleres y ya como más documentada y más informada sobre Shirley Jackson, y también digamos, el recorrido que tuvo este cuento, que se volvió paradigmático. Está dentro de Cuentos Escogidos, o sea, forma parte de este volumen, pero además lo que tiene de interesante este volumen, además de una selección de cuentos, son ensayos. O sea, al final cierra el libro con textos de no ficción, que yo había leído por ahí, pero tampoco lo tenía tan estudiado, que Shirley Jackson, además de escribir narrativa, también había escrito ensayo, y sobre todo en lo referido a la construcción narrativa, ¿no? A la ficción. Y después tiene unos ensayos medios personales que son geniales, sobre todo el que da cuenta de, digamos, qué ocurrió después de que se publicara La Lotería, que como te digo fue
polémico, a tal punto que los suscriptores del New Yorker, porque el cuento sale, te digo exactamente cuándo. Ani, mientras buscas, ¿no? Yo leí muy buenas críticas ¿Sí? de la lotería, no leí el cuento de la lotería, lo tengo pendiente. ¿Qué te pareció a vos? ¿Te gustó? Sí, es impresionante. Creo que después incluso eh, llegué a leer que lo escribió, que lo empezó digamos, a cranear ese cuento cuando llevaba a su hija en el cochecito al jardín de infantes y que a la vuelta en su casa se puso a escribirlo de una sentada. Hay que creerle o no, no lo sabemos, como parte de eso también del culto y de la mística que tiene, pero es un cuento también donde está plagado de símbolo, donde hay no solo uno, sino varios subtextos eh, para abrir, ¿no? Para abrir capa de sentido, pero además lo que tiene, digo, de particular es que se publica en junio de 1948. Esto es claramente, ¿no? Lo que era post Segunda Guerra Mundial y también en un Estados Unidos de, digamos, de productividad eh, triunfante, ¿no? Ella forma parte de estas amas de casa que se relocaliza porque es originaria de la costa oeste de San Francisco y acompaña a su marido, que era un catedrático, a una universidad de la costa este y se instalan en una zona, en un suburbio, casi como si viviera en un barrio cerrado, donde ella se siente un gato enjaulado en ese ámbito. O sea, Claro. no siente que pertenezca a ese ámbito, estaba criando a sus hijos, ocupándose de la casa, supeditando, ¿no? La escritura a todas esas tareas domésticas, a tal punto que, bueno, eso se va a filtrar en su obra, de hecho, se la pone, ¿no? Dentro de esa categoría del horror doméstico, del terror doméstico, ¿no? El encierro, la locura. Pero ese cuento en particular es, como digo, un hito en la cuentística y en la vida de ella, porque, bueno, de repente se encuentra con elogios, pero también con mensajes bastante críticos y ofensivos hacia ella. Eh, los suscriptores del New Yorker, hubo cantidad de suscriptores que se bajaron de la revista porque les pareció esto, ¿no? Obsceno la publicación de un cuento de este estilo. Y ella en este ensayo, que te voy a leer el inicio, releva fragmentos de esas cartas, telegramas, de esas notas que le fueron llegando posterior, ¿no? A la publicación. Esto, como Sí. digo, ella va al otro día, mañana del 28 de junio de 1948, va a buscar a la oficina de correos y se encuentra ya con las cartas de los lectores en la zona donde ella vivía, que era ahí, como te digo, en Vermont, en estos suburbios, y le llegan cartas de todas partes del país y también del mundo, le van a empezar a llegar, eh, desde preguntándole qué quiso decir con este cuento, preguntándole sobre los simbolismos y también otros mensajes ofensivos de, bueno, qué mente hay detrás de esto que es tan brutal. Y me encanta que ella pueda tomárselo con tanto humor y relevar estas cartas en un ensayo que se llama Biografía de una historia. Increíble. A ver. Sí, Te sí, leo el sí. inicio. Dice, la mañana del 28 de junio de 1948 fui a buscar las cartas a la oficina de correos de nuestra pequeña ciudad de Vermont. Por lo que recuerdo estaba muy tranquila. Abrí el buzón, saqué un par de facturas, una carta o dos, charlé unos minutos con el jefe de oficina y me fui, sin suponer en ningún momento que esa sería la última vez en muchos meses que iba a recoger el correo sin un vivo sentimiento de pánico. La semana siguiente me vi obligada a cambiar mi buzón por el más grande de la oficina de correos y no tuve ocasión de conversar relajadamente con el jefe de la oficina porque no me dirigía la palabra. El 28 de junio de 1948 apareció uno de mis cuentos en The New Yorker. Ahí está, ¿no? De Lottery, la lotería. No era el primer cuento que me publicaban, ni el último, aunque la gente no dejaba de decirme que si solo hubiera escrito o publicado ese, muchos no olvidarían jamás mi nombre. Había escrito el cuento unas semanas antes, una mañana luminosa de junio que daba a entender que el verano había llegado por fin, con cielos azules y un sol cálido,
y sin ningún signo divino que me advirtiera que del trabajo de esa mañana iba a resultar cualquier otra cosa que un mero cuento más. La idea se me ocurrió mientras estaba empujando el cochecito de mi hija cuesta arriba. Era, como he dicho, una mañana cálida y la cuesta era empinada. Y además de mi hija, el cochecito llevaba la compra del día y quizá el esfuerzo de ese último trecho hasta el final de la cuesta hiciera más afilada la historia. En cualquier caso, cuando estaba poniendo a mi hija en su parque y la verdura en la nevera, ya tenía la idea bastante clara. Y al escribir la historia me pareció que salía con rapidez y facilidad, que iba desde el principio hasta el final sin detenerme. De hecho, cuando más tarde la releí, decidí que, salvo por una o dos pequeñas correcciones, no necesitaba ningún cambio y la historia definitiva que acabé pasando a máquina y mandando a mi agente al día siguiente se correspondía casi palabra con palabra con el esbozo original. Esto, como puede corroborar cualquier escritor de cuentos, no es algo común. Todo lo que sé es que cuando releí la historia sentía a las claras que no tenía que enredarme en pequeñeces. No pensaba que fuera perfecta, pero no quería enredarme en pequeñeces. Era, según mi parecer, un cuento duro, directo, y estaba encantada y un poco sorprendida por lo sencillo que había sido escribirlo. Estaba razonablemente orgullosa de ello y abrigaba la esperanza de que mi agente lo pudiera vender a una revista y tener la satisfacción de verlo impreso. Eh, y la otra sorpresa, ¿no? Es que cuando lo envíe, cuando su editor lo envíe a The New Yorker, le dijo que le dio algunas indicaciones, por ejemplo, que la fecha, que esto es clave, la fecha que se menciona en el cuento, porque está contado en tiempo real, del acontecimiento que ella va a narrar, el narrador, debía coincidir con la fecha en la que se iba a publicar este cuento en The New Yorker. O sea que ya tiene una mística, como ves, desde el proceso de la Muy escritura, bien. la edición del cuento y todo lo que va a venir posteriormente. Y como te digo, es un ensayito bastante largo donde ella va ahí a consignar con... eh, Y ahí te va contando también lo de las cartas. ¿Qué le decía cada carta? exacto, sí, sí, sí. Aparece no los nombres de los de quienes escribieron, de los lectores, pero sí de las zonas de donde escribían, que eran dentro del país, del territorio de Estados Unidos, pero recibió cartas de México, de Suiza, de la India, bueno, etcétera. Y bueno, pasa desde los comentarios más inesperados, insólitos, hasta algunos un poco más ofensivos. Ella se va a quedar con lo que es las rarezas, creo que es también algo que le interesa en su narrativa, eh, pero te diría que los cuentos me encantan, pero lo que leí de ella, y me gustaría seguir leyendo, porque además Minúscula publicó otro libro que contiene exclusivamente ensayos de Shirley Jackson, me encantaría leerla por completo, ¿no? En ese formato de la no ficción. Como te digo, incluye la lotería y otro cuento que me encanta y que he trabajado en taller que se titula El amante demoníaco, y después viene como este epílogo, digamos, que reúne estos textos que no son de ficción. Perfecto, muy buena recomendación ahí. Shirley Jackson, cuentos escogidos. Cuentos escogidos, lo vuelvo a mostrar, de Editorial Minúscula, que además publicó Siempre hemos vivido en el castillo, Sí, que decíamos que bueno, es ahí también una novelita de las icónicas. muy buena. Vamos con otro. Sigo, Tenés ahí, sí, bárbaro. sí, vamos. Sí. Em, Te muestro ensayo también, Expuesta, es el título, un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad de una escritora inglesa, Olivia Sudhik, nacida en 1988, que antes de este libro, este es su primer libro de ensayos publicado, su debut fue en narrativa con una novela, Una vida que no es mía, una novela que tiene algún condimento autobiográfico. Estudió en Cambridge, trabaja también en empresas o ha trabajado en empresas de marketing y branding, y digo esto porque también sus ensayos están atravesados por las redes sociales, la comunicación, la publicidad. Este en particular
se compone, digamos, de distintos capítulos que se pueden leer independientes unos de otros y va a contar en primera persona sus ataques de pánico y digamos, el padecimiento, ¿no? La ansiedad, y lo va a ir atravesando por su vínculo con la lectura, con la escritura, la publicación, qué pasa, ¿no? Ese duelo que se produce cuando un libro ya no está en tu archivo de Word en la computadora, sino que ya viajó y que está siendo editado y que después va a llegar a los lectores y ahí no tener control sobre esa recepción. También todo lo que tiene que ver con la promoción de un libro y que hoy en día la promoción está muy vinculada con las redes sociales, más allá de las charlas y las presentaciones, pero todo lo que pasa en las redes sociales y todos comentando bien o mal sobre determinado libro. Y bueno, todo ese proceso creativo, pero también todo el proceso posterior a la publicación está ahí contaminado por la ansiedad, por la angustia, con lo cual va a narrar en primera persona, también se va a servir de documentación, eh, con lo cual hay algo ahí del ensayo personal, pero también de la forma más tal vez tradicional del ensayo. Y te digo que la verdad que a mí lo que me capturó es leyendo la contratapa, que selecciona autoras y libros que ella los tiene como talismanes, los llama. Que cuando suele viajar a una clínica de escritura o a una residencia, se lleva unos 6 7 libros de escritoras que son sus talismanes, que la acompañan un poco con ese deseo de que algo de esa escritura se filtre en la propia, ¿no? Que la lectura o relectura de esas autoras se filtre en su propia escritura. Entonces me gusta esta idea de tener esos talismanes, como la llama, y coincidimos con algunas, por ejemplo, la novela de Chris Kraus, Amo a Dick, que también está publicada al español por Alfa de Kai, que es una de mis novelas preferidas, Crudo, de Olivia Laing, Rachel Cusk, una escritora inglesa que también he leído, Jenny Offill, otra escritora que debe ser más o menos de su edad, contemporánea, que descubrí hace poco y también he leído estos libros que son híbridos, ¿viste? Que tienen algo de la ficción, del ensayo personal, de la crónica, y también la menciona Elena Ferrante y a Clarice Lispector, ¿viste? Hay como una variedad ahí de escritoras que son estos talismanes que la van acompañando. Y dije, bueno, me capturaron esos nombres, yo allá claramente no la conocía porque la novela que publicó, al menos acá, no llegó, está publicada en español, pero en nuestras librerías no la encontramos, y me encantó el ensayo, la escritura, hay algo de la honestidad también que se agradece. eh, ¿Cómo llegaste al y, libro? lo conseguí en Las Perlas Rojas, que es la librería que está ubicada en Rodríguez Peña y Córdoba, donde doy jornadas de lectura los sábados, un sábado cada 2 meses, y lo vi ahí en la mesa. Es una librería, Las Perlas Rojas, que tiene autoras, o sea, los libros son de autoras, escritoras, y leyendo la contratapa, cuando veo Olivia Lang, Rachel Ah, Cusk, Chris Kraus, dije, bueno, ¿qué pasa en esto? Y como te decía ya en el último encuentro, estoy muy metida con este género de más de la no ficción, dije, bueno, me lo llevo. Me pareció, la verdad que súper interesante. Te voy a leer un fragmentito. dale, sí. Dice, como la mayoría de la gente leo no solo para encontrar diferencia, sino también para encontrar comunión, para sentir que mi vida interior y la del autor se han fundido brevemente, para descubrir la ausencia de piel comunicada en el papel. Me tranquiliza que, si ocasionalmente siento que la burbuja del nivel de mi mente que marca la cordura no indica la horizontal, el yo que me gusta considerar normal, lo mismo le ocurre a un montón de gente a la que admiro. Los talismanes me aseguran que esa ansiedad impulsa gran parte del arte que me hace sentir más viva.
En ocasiones leo para sentirme viva desde una distancia de seguridad. A través de Ferrante, Kask, Ophil, Lispector y Krauss, puedo experimentar el temor de la exposición de manera indirecta, verme a través del prisma de otra, o ver mis propios pensamientos enajenados. Viéndolo así, desde afuera, siento que se ha conquistado algo. Es una sensación convincente que puede hacer que desees buscar a la autora del libro para decirle, a mí también. En cambio, hacemos dobleces en las páginas o subrayamos. Bueno, y yo estaba haciendo lo mismo en el libro, ¿no? Los dobleces, el Sí. subrayado, ¿no? Las marquitas. Encontrarnos a nosotros mismos en otros y a otros en nosotros mismos. Mediante intermediación, recuerda el consuelo de desconocidos, que es especialmente mareante en línea, una corriente eléctrica de compañerismo entre gente que nunca se ha visto. En realidad no hay clichés suficientes para encontrar asueto en las palabras. Normalmente yo lo encuentro en la de otras personas, pero a veces también en tratar de seleccionar yo misma las palabras adecuadas. En las raras ocasiones en las que consigo comunicar con éxito lo que estoy tratando de decir, me siento como si hubiera alcanzado un equilibrio entre el exterior y el interior. Mis oídos se destaponan por fin. Pero mientras que escribir puede contribuir a una sensación de irrealidad, volverme loca, leer lo que otra vierte normalmente produce el efecto opuesto. Cuanto más leo a las mujeres que admiro y me retiro en esos textos talismanes para reorientarme cada vez que lo necesito, más pienso en la ansiedad como una fuerza dual que parece esencial, no solo para vivir, sino también para la creatividad. Muy bueno, muy bueno. Hermoso. Y encontrarle, viste, a la ansiedad, ¿no? Ese lugar paradojal, porque también tiene el potencial la ansiedad de producir, de crear. Eh, entonces, verle como el lado positivo, ¿no? A la ansiedad, que es lo que ella trata de ir desarrollando a lo largo de estos ensayos, pequeños ensayos que forman una unidad. No, está muy bueno. La verdad es muy interesante, además el tema de la ansiedad, ¿no? Está Muy tan interesante. presente en tanta gente. Absolutamente, y hay cosas que uno no había pensado previamente o que tal vez uno no lo tenía tan, digo, transparentado, y verlo en la escritura de esta autora, me encontraba yo anotando en el margen, sí, tal cual, es así. Se produce ese reconocimiento que ella dice en la lectura y eso me pareció también, ¿no? Del orden de lo revelador. Así que un súper recomendado. Muy buena recomendación. Vamos con otro, ahí que tenés, sé que tenés varios ahí Vamos. para no quedarnos sin tiempo. A ver. Vamos con novela, vamos con novela Sí. local, Eterna Cadencia, que publicó la primera novela de Nurit Castellán. Nurit, que es poeta, que tiene libros de poesía publicados. También una amiga, a Nurit la conozco hace un poquito más de 10 años. Yo compraba libros y sigo comprando en su librería, eh, en mi casa. Y después, bueno, establecimos así un vínculo de amistad y había tenido el privilegio de leer algunos fragmentos de esta novela y también en el último periodo, antes de que, bueno, ya la novela saliera y encontrar a sus lectores, había estado también en contacto con este material, pero bueno, verlo publicado me pareció una cosa hermosa. Sé que está circulando y que tiene lecturas muy lúcidas, muy sensibles. Básicamente, bueno, hay un narrador en tercera persona que se ubica al hombro de este personaje, de Elena, una joven que abandona la ciudad, que se recluye en el campo, va a transcurrir una temporada en el campo, también no sabe por cuánto tiempo, tampoco está muy claro, ¿no? Qué es lo que la motiva a estar ahí, pero se encuentra de repente ahí, cuando ingresamos en la novela ya está en el campo. Eh, y de esta forma fragmentaria, porque es una novela fragmentaria, que también creo que es una forma que, que interesa, ¿no? Porque, bueno, también esta subjetividad es fragmentaria y no hay como una forma de unidad o de completud, como tal vez se esperaba en la novela convencional, y eso está muy ajustada a la forma, a lo que le está ocurriendo, ¿no? A nivel interno al personaje. Así que hay un poco del adentro y del afuera, de la tensión entre el adentro y el afuera. También viene el pasado a alimentar ese presente, vienen como distintos
hilos temporales, ¿no? Del pasado en relación con su madre, con su padre, incluso con compañeras del colegio, aparece la infancia, y todo eso también se va colando en ese presente que es de incertidumbre y de cómo construir o empezar a construir, creo yo, ¿no? Una nueva subjetividad, una nueva forma de estar en el mundo, que en este caso es en la naturaleza, ¿no? En un ambiente que le es adverso a esta protagonista, pero que de a poco, ¿no? Se va encontrando, se va hallando, se va de alguna manera incluso fundiendo con ese afuera. Muy bueno. ¿Editó Eterna Cadencia? Sí, editó Eterna Cadencia, mira que arte de Tanto. tapa bellísimo. Sí, Tanto es el título de la novela, olvidé mencionarlo. Eh, y seleccioné dos fragmentos, como te digo, de esta novela fragmentaria, vale. eh, con lo cual, digo, no tienen lo convencional de división en capítulos. Leo uno. Bajo el cielo gris, el horizonte es una mancha que se expande. Hay una relación entre ese silencio y la inmensidad que contempla, ya que para entenderla fue necesario una especie de recogimiento, mirar incluso su propio ombligo. En Japón, la palabra hara, que significa campo o llanura, significa a la vez vientre, y ambas pueden referirse a algo que se estira o se agranda. Como si mirar para adentro, al igual que el canto de los pájaros, también necesitase perspectiva y un entorno que acompañe. Ella sabe que lo más peligroso es quedarse atrapada para siempre en el silencio de esa mañana, dejarse seducir por el misterio de las cosas observadas. De pronto, tiene una percepción extraña del tiempo, no como algo en lo que se vive, sino como un elemento que se vuelve ajeno cuando se lo observa. Muy bueno. Ese nivel, ¿no? de reflexión, de introspección y también de mirada hacia el afuera y el adentro, digo que ahí se funden, se confunden. Leo uno más Sí, cortito, dale. eh, acá es en la noche, porque también se va viendo el paso de las estaciones, el paso del día, y cómo también se va transformando según el clima, la temperatura, las cosechas. Todo eso también va haciendo mella en el personaje. Al hacerse de noche es cuando cae el peso sobre ella. La noche hipnotiza porque consciente. Son las horas en las que todo ruido es acompañado de su eco. No escucha música porque le trae demasiados recuerdos. En este momento cualquier canción la haría llorar. Respira consciente de su respiración. Respirar es olvidarse, no tragar nada, y en eso expulsar todas las imágenes propias y ajenas, los colores saturados de los recuerdos. Parece fácil, dejarse ir, estar. Todo gris plata en el cielo que anuncia que el día siguiente será nublado, el olor de la tierra húmeda que finalmente la adormece. Sin darse cuenta, distiende su ansia de buscarse una imagen nueva. Muy bueno. Muy bueno. Tanto. Ahí, bueno, publicado una hermosa edición, como siempre, ¿no? De Eterna Cadencia. Divino. Y Nurit, por eso hago como ahora la transición, el pase al próximo libro, es editora de Editorial Excursiones, es una de las editoras con Sole Echeverría, que además es una editorial que a mí me encanta, y cada vez que voy a la FED también es como un paso obligado por el stand de excursiones. Este año me llevé In Vitro y me llevé uno de los libros que tenía pendiente, que es Ensayos de Alfonsina Storni, un libro quemado, que todavía no lo arranqué, pero sí leí In Vitro de Isabel Zapata, que recordad que la última vez que hablamos, o la anterior, ya no recuerdo, pero, o el año pasado, recomendé Maneras de desaparecer de Isabel Zapata, que es un libro que antologa distintos ensayos que escribió para medios en México. Y era un libro que se había publicado en México, pero después Excursiones lo publicó acá en Argentina bajo ese título, Maneras de desaparecer. En México era Alberca Vacía. Y este año vuelven a publicarla con In Vitro, que es un ensayo personal, autobiográfico, sobre la maternidad,
y sobre esta pregunta, ¿no? De qué se trata ser madre y la preparación para ser madre. Marina Gersberg escribe una contratapa muy hermosa también. Hay una frase que ella consigna en esta contratapa que proviene del libro, que me gusta y que creo que vale para cualquier tema que uno quiera abordar, sobre todo vinculado, ¿no? A la experiencia propia, que dice: quiero decirlo todo y saberlo todo y escucharlo todo. Romper con el pacto de silencio que mantiene en aislamiento los temas dolorosos relacionados con la maternidad. Que también es como esta invitación, ¿no? A romper el tabú o a romper las preguntas o desarmar las preguntas dolorosas con respecto a cualquier tema que a veces se mantiene, ¿no? Ahí en la oscuridad. Y bueno, poder ponerlo, ¿no? De manifiesto. Muy bueno, muy bueno. Y también es una muy linda editorial, ¿no? Tiene un hermoso catálogo, ahí también excursiones. Sí, sí, además viene siempre acompañado de láminas, por ejemplo, no sé si se Bueno, puede ver bien. sí, sí, sí. Todos los libros tienen láminas y también aquí en la tapa. En este caso, ya digo de quién es el artista, es Ignacio de Luca, que es un artista nacido en 1960 en Apóstoles, Misiones, así que ahí se arma como un mashup entre el escritor o la escritora del libro y el artista plástico que acompaña. Isabel Zapata, bueno, para quienes no la conozcan, nació en Ciudad de México en 1984 y escribe, bueno, poesía, narrativa y ensayo, sobre todo ensayo, y es donde a mí más me gustó leerla. Voy a leer el inicio Dale, del libro, que también está dividido en distintas secciones, un poco también van respondiendo a una suerte de cronología. Eh, Dice: escribo estas páginas sin saber si alguna vez pasarán por otros ojos. La única persona con las que las he compartido hasta ahora, un hombre, me dijo que leerlas y lo hizo sentir como un intruso. ¿A qué clase de intruso me dirijo? Pudorosa, intercalo algunos fragmentos con anécdotas ajenas que me permiten decir que trabajo en una obra de ficción. La casa es mía, pero otras mujeres recorren sus pasillos. En algún lugar de lo que digo está la verdad, pero a la verdad no accedemos a través de la memoria, no realmente. Es difícil identificar las partes importantes de esta historia. Lo que cuento me pasó a mí, le pasó a mi cuerpo y a mí, al cuerpo de mi hijo y a mi cuerpo y a mí, pero cada vez que lo recuerdo lo transformo. Por eso lo narro en presente, pero dando pasos hacia atrás, como quien tras una despedida se aleja de la persona amada sin quitarle la vista de encima. Cada vez que intento reducir la narración a lo esencial, los pequeños detalles se hinchan de significado. El día de la transferencia embrionaria, la doctora llevaba puestos unos lentes de armazón rojo que le daban el aspecto de un pájaro fantástico. Más de una vez me corté al reventar el vidrio de la ampolleta de progesterona. Todavía conservo la bata desechable que me robé del consultorio. Quiero decirlo todo y saberlo todo y escucharlo todo. Romper con el pacto de silencio que mantiene en aislamiento los temas dolorosos relacionados con la maternidad. Levanto la voz para que la historia adquiera vida propia y encuentre su sitio junto a otras mujeres. La libero, me libero. Y ahí empieza, ¿no? El libro, como te digo, separado por distintos fragmentos. También tiene esta forma fragmentaria donde se cuela, ahí está el anecdotario, el vínculo con la lectura y con la escritura. eh, Hay algo de la documentación también que aparece e intertextualidades, va dialogando con otros textos y fue un libro que leí, te digo, Mau, de una sentada, o sea, que la misma, que el pacto de lectura que se dio, es un libro breve, tampoco es muy extenso, pero aún así, a mí por lo menos de hecho, inicia, ¿no? Con el título de esa primera parte es La Gran Ola, que después va a jugar con la ola de Hokusai, con la imagen de la ola de Hokusai. Eh, es como una ola que te impulsa, ¿no? A continuar la lectura y no poder dejarla. La verdad que uno de mis favoritos de este año. muy bueno, muy bueno ahí. In vitro, Isabel Zapata. Vamos con otro para que así no nos queda tanto tiempo, me parece. Así, no sé cómo vimos, pero Vamos con, falta poquito. vamos
Vamos con poesía, sí, vamos Vale. con poesía como para cambiar ahí de género. Este sí lo conseguí en la FED, se llama Todos tus caballos de Kay Ryan, una poeta estadounidense. Es de Cindy Gafuri. Cindy Gafuri, este fue el segundo año que tiene stand en la FED, así que también es de mis visitas obligadas, cada vez también que paso por Hernández. Veo la sección de Cindy Gafuri que ya Qué linda tapa, también ¿no? nos seduce por las tapas. Había leído algunos poemas sueltos de Kay Ryan gracias a la traducción de Ezequiel Seidenberg y el newsletter que tiene, que nos llega, si uno se suscribe, un poema por día. Uno se puede suscribir desde la cuenta de Ezequiel Seidenberg y recibir un poema traducido por él cada día. Y esto es algo que vengo haciendo desde el año pasado. Así que había leído algo de Kay Ryan, pero bueno, nada completo. Es una escritora y también una pedagoga, como te digo, estadounidense, nacida en 1945, o sea, es una escritora que está viva. De más está decir que, bueno, todas las ediciones de Cindy Gafuri vienen con la versión original, ¿sí? En idioma original, en este caso en inglés, la mayoría de los textos de los poemas son de lengua inglesa y viene al costadito la versión al español con traducción también, como te decía, de Ezequiel Seidenberg. Leo dos cortitos que me gustaron Vale. mucho. Aprender. Lo que hay que aprender siempre está al fondo, según la ley de los cajones y lo que justo andaba una buscando. No queda bien, les digan lo que les digan a los chicos, revolver por el suelo lo que estaba doblado. Muy bueno. Y el otro, Sí. telaraña. Desde otros ángulos, las fibras parecen frágiles, pero no desde el punto de vista de la araña. Siempre con gruesas sogas a cuestas, enganchando cuerdas al mejor poste posible. Es un trabajo pesado en todas partes, combatir la caída, apuntalar tensando lo que cede. No es nunca delicado vivir. Todos tus caballos de Kay Ryan, y además Qué, después qué de linda esta tapa, la verdad, ¿eh? compra divina. Y bueno, digo, después de esta compra, hay algunos amigos, colegas mujeres, poetas, me la súper elogiaron y me dijeron, sí, es una de las lecturas que hay que hacer de esta poeta de Kay Ryan, así que bueno, espero seguir leyéndola. Gran, gran recomendación, ¿eh? Así vamos a otro género, ¿no? Eh, ¿Querés que hagamos dos más, Mau? Dale, dale. Pues no, no sé si se corta o si con el tiempo estamos bien. Podemos seguir, sí, Dale. sí, pero podemos seguir. Este te decía que fue una de mis hallazgos este año y que quiero incluir próximamente en algún taller, el empapelado amarillo y otros cuentos de Charlotte Perkins Gilman, una escritora estadounidense que nació en 1860 y murió en 1935 y que además fue una de las defensoras de los derechos civiles de las mujeres en los Estados Unidos, que editó revistas, escribió novelas, cuentos, poesía, ensayos, humanista, socialista, también controversial, una de estas mujeres desobedientes que cuestionó los mandatos, sobre todo, ¿no?, hacia las mujeres y la maternidad. Ella misma fue madre, pero digo lo polémico o lo que se había despertado como crítica es que deja a su hija a cargo de su marido para que la críe, para ella poder dedicarse a su profesión, ¿no?, a la escritura y poder vivir de eso. Venía de una familia aristocrática, de una familia importante, y aún así había padecido, ¿no?, necesidades, y el trabajo era algo que tenía que hacer, así que la escritura la mantuvo y el activismo la mantuvo también, digamos, como parte, ¿no?, del mundo público y social, y que también era un ingreso para ella. Y bueno, el título, El empapelado amarillo, es un cuento que yo esto lo descubrí posteriormente, icónico en la narrativa estadounidense de principios del siglo XX, un cuento que tiene, ¿no?, alguna reminiscencia a lo que es esa prosa a la manera de Virginia Woolf, ¿no?, esos recursos woolfianos del fluir de conciencia,
digo, bien atravesado por la ficción moderna, el psicoanálisis, entre otras, ahí, digamos, ejes que se van colando en la ficción moderna. Y la verdad que me pareció un cuento tremendo. A la manera también, como vimos de Shirley Jackson, le interesa ese horror doméstico, ¿no? El siniestro, que es cuando lo amenazante se despierta no afuera, sino adentro, no, o sea, dentro de las paredes dentro del hogar. Va a cuestionar, por supuesto, esos mandatos eh, sobre las mujeres y cómo eso puede derivar en la locura, en el suicidio. De hecho, este último cuento tiene alguna referencia a su vida personal y a lo que ella sufrió, que no se había diagnosticado, que era una depresión postparto. Y toda esa vivencia o esa experiencia personal la va a filtrar en la ficción, en este cuento en particular, que es El empapelado amarillo. Y ¿Quién, que claro, publicó el libro? es de Erizo Ediciones, creo que es lo primero que tengo de ellos, o creo que no. No, sabes que yo había leído el año pasado Historia de una hora y otros cuentos de Kate Chopin, que también es una escritora estadounidense, eh, no sé si es contemporánea, un poquito anterior a Perkins Gilman, pero que también se va a servir de, ella escribió una novela impresionante que es El despertar, The Awakening, Kate Chopin, y que tiene también hay una reminiscencia a Woolf. De hecho, escribe antes esa novela que por ejemplo, Mrs. Dalloway de Woolf, pero también como Perkins Gilman van a utilizar, ¿no?, este recurso del fluir de conciencia, eh, y van a centrarse, ¿no?, las protagonistas mujeres encerradas en este ámbito doméstico del cual no pueden escapar, ¿no?, del cual no pueden salir y que, bueno, les da poca autonomía. Y bueno, sí, sí, leí de esa misma editorial Historia de una hora y otros cuentos, y ahora me tocó llegar a esta autora, y bueno, ya se empieza a establecer ahí una galaxia de escritoras afines, y en este caso que escribieron a fines del siglo XIX, principio del siglo XX en los Estados Unidos. Muy bueno, muy bueno. Otra gran recomendación. ¿Querés leer un fragmento cortito? Nos queda poco tiempo, me parece, pero vamos. Vamos cortito un Dale, fragmento. dale. Hace 2 semanas que estamos aquí y no he vuelto a tener ganas de escribir desde aquel primer día. Ahora estoy sentada junto a la ventana en este dormitorio espantoso y no hay nada que me impida escribir todo lo que quiera, salvo mi falta de fuerza. John está fuera todo el día e incluso algunas noches cuando tiene casos graves. Qué suerte que lo mío no sea grave, pero estos problemas nerviosos son sumamente angustiantes. John no sabe cuánto sufro en realidad, sabe que no tengo una razón para sufrir y con eso le basta. Claro que son solo nervios, me agobian al punto de no poder hacer nada de lo que debería. Yo quería ser de gran ayuda para John, ser de verdad su apoyo y su consuelo, y heme aquí, ya convertida en una carga. Nadie me creería el esfuerzo que es para mí hacer lo poco que puedo hacer, vestirme, recibir visitas, pedir cosas. Es una suerte que Mary sea tan buena con el bebé, qué encanto de bebé. Y aún así no puedo estar con él, me pone muy nerviosa. Supongo que John nunca estuvo nervioso en su vida. ¿Cómo se ríe de mí cuando le hablo del empapelado? Muy bueno, muy bueno. Ahí el empapelado amarillo. Muy Que buena además es un recomendación. un cuento que también usa la forma diarística. Son fragmentos del diario que escribe esta protagonista narradora, encerrada en esa habitación, obsesionada por ese empapelado amarillo, que uno después cuando empieza a pelar, ¿no?, las capas de ese empapelado que se está saliendo, bueno, se empieza a develar esa otra capa del cuento, que es, bueno, esa otra historia a descubrir. La verdad que un hallazgo y que voy a incluir ya en alguno de mis talleres. Muy bueno, muy bueno. ¿Querés recomendar un último libro? Sí, voy a ir con, ¿sabes qué? Voy a ir con este, que es también otro hallazgo, porque no conocía a la autora, Nancy Houston, y calculo que pocos la conocían aquí, porque es el primer libro que se traduce aquí en Argentina por Mar Dulce Editora, perdón. El título es Bad Girl, Clases
de literatura. Nancy Houston está ahora en la Argentina en el marco del FILBA, así que si ingresan a la programación del FILBA en la página, seguramente van a encontrar alguno de los eventos donde está invitada Nancy Houston. Esta novela fue traducida por Vivian Lofiego, y bueno, Houston escribe en francés, ella nació en Canadá, pero después, ¿no? En la década del 70 se traslada a Francia y aún hoy reside en Francia y escribió tanto ensayos como novelas. Esta sería su novela más autobiográfica, algo que me encanta, ¿no? Que ella hace en el libro de no me acuerdo cuál de los que recomendé, pero en alguno de los que recomendé de ensayos, se menciona esto que cuando uno quiere contar una historia, ¿no? Y sobre todo una historia personal, autobiográfica, lo importante es, bueno, desde qué punto de vista voy a contar esta historia, ¿no? Desde qué distancia, con qué perspectiva voy a elegir para contarla, cómo voy a contarla. Una vez que uno ya tiene qué es eso que quiere contar, después hacer un recorte de eso que quiero contar. Y lo que me parece muy piola que hace ella acá, desde la forma, desde cómo elige contar esta historia que tiene, como te decía, una base autobiográfica, es elegir la segunda persona, porque el narrador le habla a la protagonista de esta historia, que se llama Dorrit, también elige otro nombre, un nombre ficcional, y le habla, le escribe a Dorrit cuando Dorrit aún es un embrión, ¿no? Está ahí creciendo en la panza de su madre y a medida que va creciendo y que van pasando los meses y que está a punto de nacer, el narrador le va a ir contando su historia, lo que está ocurriendo mientras la madre está gestando, lo que ocurrió en el pasado con su familia, incluso se va a retrotraer a la generación de sus abuelos maternos y paternos, y le va a contar lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que le va a ocurrir a Dorrit en el futuro, en su adolescencia, en su juventud y en su madurez, y lo va a ir intercalando, o sea, no tiene una forma cronológica, sino que va a ir haciendo estos saltos temporales y además va a atravesar, ¿no? La historia autobiográfica por el vínculo con la lectura, que es algo que la va a marcar desde muy niña, y con la escritura en consecuencia. Así que hay intertextualidad como si nos diese una clase de literatura, ¿no? Como el subtítulo lo indica. Es una clase de literatura. De hecho, al final aparecen las fuentes de donde se obtienen las citas, ¿no? Los testimonios, las notas bibliográficas de textos de distintos autores que van a reconocer y de autoras que claramente han sido una influencia para Nancy Houston. Me pareció brillante, tiene una forma fragmentaria a la manera de tanto la novela de Nurit, así que también la forma acá va a ser clave. Y como te decía, lo que me parece delicioso es esa segunda persona que le habla, ¿no? A la protagonista. Mirá cómo arranca. Tú eres tú, Dorrit, la que escribe. Tú a todas las edades, incluso antes de tener una edad, antes de escribir, antes de ser un yo. La que escribe, y por lo tanto también a veces esperamos, aquella que lee, un personaje. Muy bueno. Muy lindo. Y esto recuerda que está al final a Roland Barthes, porque yo después, haciendo una investigación, me entero que fue discípula de Roland Barthes en París, que Roland Barthes en su novela, en su libro autobiográfico, que según se dice es la única novela que pudo escribir Roland Barthes, porque siempre su deseo era escribir una novela, y en Roland Barthes por Roland Barthes termina de hecho escribiendo una novela. eh, Inicia, ¿no? Esa novela diciendo, Roland Barthes, todo esto debe ser considerado como dicho por un personaje de novela. Y Nancy Houston utiliza esa frase para cerrar este libro, un poco ahí jugando, ¿no? Con el cruce entre la ficción y la autobiografía, ¿no? Ese yo es un personaje de novela, Dorrit es un personaje de novela, es quien se escribe y quien se lee y quien lee a otros, ¿no? Eh, Otro hallazgo reciente y bueno, ojalá que si pueden la puedan leer y también
¿por qué no participar de algún evento ahora en Filba que va a estar invitada? Otra gran recomendación, bueno, estoy hablando con Ana Catania, escritora, una gran amiga y la verdad que gran recomendadora, tallerista, la recomiendo mucho. Anita, como siempre, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Seguramente ya vendremos por una parte 5 seguramente. Siempre nos quedan pendientes, hacemos algo a fin de año para hacer un balance, pero Me bueno, ahora gusta. se van con estas 7 recomendaciones que, bueno, que espero que puedan ir a buscar estos libros. Y te agradezco, Mauro, una vez más por la invitación, siempre es un placer estar en Entrevidas TV y escucharte y escuchar también a los recomendadores y escritores y escritoras que pasan por este canal. Muchas gracias, como siempre. Te mando un beso enorme. Un beso, Mau. Chau, chau.